Buscamos en el libro de San Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 6. Uno de los milagros más trascendentales de la historia. La alimentación de los 5.000. Gloria a Dios para siempre. Libro de San Juan, capítulo 6, del versículo 10 en adelante, para no darle todo el capítulo, vamos a leer del 10 en adelante hasta el 15, hasta el 14, perdón. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuantos querían, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de la cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por esta palabra maravillosa, Señor, que hoy, Señor, traes, Padre amado, para recordarnos ese gran y tremendo milagro. Señor, Hijo de Dios, te pedimos, Señor, Hijo de Dios, de que tú traigas revelación de tu palabra. Tu Espíritu Santo tome el control, el dominio en este momento, principalmente de mi vida, de mi mente, de mi ser entero. Coloca palabras en mis labios, Señor, y prepara cada corazón, Señor, Padre amado, para que pueda recibir esta palabra. Señor, reprendemos todo espíritu de distracción, de indiferencia, pensamiento contrario, para que tu palabra, Señor, realmente pueda hacer vida, Señor, porque eso es lo que quiere tu palabra, hacer vida en cada uno de nuestros corazones, que podamos atesorarla, que podamos guardarla, Señor, Hijo de Dios, Padre amado, que nos podamos, Señor, vivificar en ella, Señor, enriquecernos en ella, a través de ella. Sabemos que tu palabra, Señor, Hijo de Dios, es palabra para vida eterna. Señor, por eso ayúdanos cada día, Señor, a poder darle la importancia, Señor, que realmente, Señor, Hijo de Dios, tenemos que tener, Padre amado, frente a tu palabra maravillosa. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Dios te bendiga grandemente en esta tarde. Bueno, tenemos aquí algo muy importante, ¿no? Como le decía, uno de los tremendos milagros que realmente... seguramente que en ese tiempo, que en esa época, aunque quedaron atónitos. Usted fíjese que en 14, versículo 14, que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Allí Jesús, de alguna manera, desde que comenzó su ministerio, fue cuestionado, fue observado, fue puesto a prueba, porque muchos decían que no era el Mesías, que no era el Hijo de Dios. Ellos esperaban, de hecho, hoy todavía algunos esperan que aparezca el verdadero Mesías cuando ya vino, cuando ya murió, cuando ya derramó su sangre. Aleluya. ¿Dio señales? Claro que dio señales. Pero aún en la incredulidad de los hombres, todavía sigue existiendo que hay muchos judíos que están esperando. No tomaron en cuenta que el velo del templo se rasgó, que en ese momento dice que tembló, que aún los centuriones quedaron asombrados, de alguna manera diciendo: este no es cualquier hombre, no es cualquier hombre, no es lo que nosotros nos imaginamos. Habrá sido tremendo aquello, pero aún así, con todo aquello, la gente seguía, ¿no es cierto?,
así seguía dudando, seguía cuestionando, seguía buscando momentos o causas o palabras para, ¿no es cierto?, acusarle o negarle que realmente era el Hijo de Dios, el Cristo que había de venir. Gloria a Dios para siempre. Por eso los hombres allí seguramente que estaban mirando y que estaban allí presentes, realmente no solamente vivieron ese milagro, vivieron en carne propia porque comieron de esa multiplicación que eran 5 panes y 2 peces. Tremendo milagro. Muchos vivieron, otros seguramente estaban observando, como siempre pasa, ¿no? Esos que estaban observando, allí hicieron esos comentarios. Pero aquellos que lo vivieron, aquellos que vieron que solamente habían 5 panes y 2 peces, realmente se habrán maravillado. ¿O no es así? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos milagros? Nos maravillamos. Allí realmente ¡wow! Esto es tremendo. Pero ¿saben qué? Me gustaría también ver de que no solamente fue el milagro de los 5.000, aquí dice alimento de los 5.000, realmente no fueron 5.000. Fueron más. No fueron 5.000 solamente. Aquí en una palabra dice, en un versículo dice, donde empecé, del 10. 5.000 hombres. Tomaron aquellos panes habiendo repetido, no sé si dice, y recortaron los varones. Pero quiero ir más claridad tiene, hermanos queridos, allí en Mateo capítulo 14, versículo 21. En Mateo 14, versículo 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Significa de que realmente si nosotros o si esas personas vieron o calcularon que habían 5 hombres o 5 varones, como dice la palabra, hermanos queridos, estamos hablando de un milagro de más de 10.000 personas. Entre niños. Más de 15. Sí, por ahí. Contar un hijo nomás. Sí, es decir, contando con los varones, tendría que haber más de 10.000. Así que realmente el milagro, ¿por qué quiero detallar esto? Porque el milagro aún, ¿no es cierto?, toma más notoriedad, más grandeza, porque no estamos hablando solamente de esa cantidad, estamos hablando de mucho más. Usted sabe que en Mateo 2.15 también hubo un milagro también, donde Jesús mismo alimentó a 4.000. Y también habla de la misma manera. Allí en Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Perdón, 32, sí. Y sigue diciendo, 32, 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Para saciar una multitud tan grande. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenés? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se acostase en tierra, como lo hizo la primera vez. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir de que ese milagro se repite. Primero fueron 5.000, después fueron 4.000, sin contar los niños y las mujeres. Estoy hablando de algo realmente, ¿no es cierto?, maravilloso, grande, tremendo. Tremendo que eso que realmente cuando hablamos de multitud,
Cuando veamos que toda esa gente se maravillaba. Y de esa manera empezaron a seguir a Jesús. Viendo sus prodigios, viendo los milagros, pero viviendo también de alguna manera todos aquel milagro de la multiplicación que realmente Jesús hizo frente a ellos para que realmente pudieran creer. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Pero también tenemos otro contraste. Que lamentablemente vemos la otra parte, porque si vemos esta parte, ese milagro, todo lo que pasó en ese momento, esa gran multitud, vamos a ponerle de 15.000 o más o menos aproximadamente, entre los dos, realmente fue tremendo, tremendo. Pero también vemos el otro contraste, ¿de cuál? De que esa misma multitud, esa misma multitud que vio los milagros, que comió de esa multiplicación, esa gran multitud también luego es lo que dicen, crucifíquenle. Amén. Que el Señor te bendiga. Y qué importante es poder analizar esas cosas. Hoy más en estos tiempos se hablan de multitudes. Que Dios nos ayude. En estos tiempos muchas veces quedamos asombrados por lo que Dios hace. Y hay muchos, pero hay muchos seguidores que hoy de por cierto se han multiplicado las iglesias. Todas las iglesias, la mayoría de gente se multiplica. Y es tremendo, hermanos queridos, que también vemos multitudes siguiendo a Jesús. Pero que el Señor te bendiga. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado con esta palabra que nos quiere enseñar algo? Algo muy importante. ¿Sabe qué? Allí, hermano, Jesús mismo sigue enseñando. Allí después de los 5.000, Jesús anda sobre el mar. Y así la gente lo empieza a buscar. Pero también Jesús, al darse cuenta y enseñándoles algo muy importante, allí en el capítulo 6, versículo 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto los señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le estaba diciendo: tengan cuidado, no me sigan por los panes y los peces. Amén. Amén. Síganme, porque lo de los panes y los peces fue un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Él era el pan de vida. Amén. Que ellos tenían que comer de Él. Ellos tenían que reconocerle como el Mesías. Que ellos tenían que creer, no solamente por lo que habían visto, y no por lo que habían visto, seguirle a Jesús por los panes y los peces, sino por lo que realmente Jesús le quería enseñar. Él era el pan de vida. Amén. Y sabe que cuando Jesús empezó y cambió, después de esos milagros, después de que Dios le dio 5.000, la palabra de Dios se compadeció de ellos. Claro que Jesús se compadeció de ellos, y allí se preocupó que todos comieran a través de la multiplicación de los panes y los peces. Pero Jesús siguió enseñando, y cuando viene la parte en el mismo capítulo que les empieza a enseñar, les empieza a hablar, ¿no es cierto?, de otro mensaje, en otra dirección, con otros principios, de lo que ellos necesitaban. Gloria a Dios para siempre. Y Jesús les dijo allí en el 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Antes empezó Jesús a hablarle, y ellos empezaron a responderle
¿no es cierto?, como poniendo en duda, diciendo, pero nuestros padres, nuestros antepasados comieron del maná del cielo. Que Dios te bendiga. Y ellos no entendían, porque realmente, hermano cuando Jesús enseñaba, fueron muy pocos los que comprendían de lo que se trataba. Ellos lo volcaban a lo natural. Aunque Jesús trataba de enseñarles con parábolas, con ejemplos y traerle un mensaje claro, a ellos les costó, hasta a los discípulos les costó. Todo lo que les decía que tenía que morir. Cuando estuvieron en la Santa Cena, allí, cuando realmente fueron la primera vez que compartieron la Santa Cena, no entendían nada. Sí la compartían, sí reconocían que era Jesús, pero no entendían nada. Y estos discípulos también. ¿Se acuerdan del pasaje de la samaritana? También. Ella buscaba el agua natural y le decía, bueno, sacá de esa agua, dame de esa agua para que yo no venga a buscar más agua. No se trataba del agua natural, se trataba del agua de la vida. Amén. De la propia salvación, de la misma salvación. Jesús le estaba ofreciendo agua de vida. Y esto tiene que ver con la salvación. Por eso que muchas veces nosotros, hermanos queridos, nos quedamos en los milagros, nos quedamos en que wow, en que todo esto, cuando hay multitud y seguimos la multitud y esto, pero esto no se trata, hermanos queridos, de los milagros, se trata de salvación. Amén. Se trata de salvación. Y que el Señor nos ayude, hermanos queridos, porque realmente en estos tiempos debemos de preocuparnos por nuestra salvación. Amén. Y Jesús empezó a decirle, claro, sí, ellos comieron el pan del maná que Dios le había dado, pero acá está el verdadero maná. Amén. Jesús decía, yo soy el pan de vida, pero pan de vida para salvación, no para ser saciado. No podamos a vivir toda la vida de milagros y de cosas sobrenaturales. Que Dios te bendiga. Tenemos que poner la mirada, mientras cantábamos, meditaba, caminar con Jesucristo. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. Tenemos que aprender, hermanos, a estar en Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te bendiga. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allí en el versículo 35. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Claro, ellos maravillados por el milagro. Maravillados por lo que había acontecido, por lo que habían sido testigos. Jesús le quería dar otro mensaje. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios para siempre. Usted sabe que empezó a hablar, empezó a dar ese mensaje claro, ese mensaje de salvación. ¿Y sabes qué? ¿Sabe lo que dijeron ellos? Allí en el versículo 60 empieza. Tu palabra es dura. Amén. Amén. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de santidad. Cuando tenemos que hablar de salvación, hablamos de santidad, de consagración, de búsqueda, de intimidad, de renunciar al mundo, de vivir para Cristo. Ahí empieza a incomodarnos el mensaje. Que el Señor te bendiga. Mientras están los milagros, está todo bien. Uy, contento. Qué lindo. Pero Jesús mismo dice, tengan cuidado, no me vayan a seguir por los panes y los peces. Porque muchas veces nosotros servimos a Dios por lo que Dios nos bendice. Y cuando Dios nos dejó de bendecir, ya enseguida queremos quedarnos o volvernos para atrás. Dios es un milagro en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Gloria a Dios, lo viviste, lo experimentaste, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, enseguida querés abandonar o queremos abandonar. Ayúdanos, Señor. Tengamos cuidado
de estar sirviendo a Dios por los panes y los peces, por las bendiciones que hemos Amén. recibido. Sirvámosle a Dios con temor y temblor, Amén, Señor. reconociendo que Él es el pan de vida, que solo en Él hay salvación, que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces tenemos que reconocer eso. Y dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la pueda oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Amén. Tenemos que recibir la palabra como venga y como se está predicando, porque la palabra de Dios es la que va a producir el efecto en nuestras vidas. Amén. Nunca vamos a tener un cambio si no nos resistimos a la palabra, nos resistimos a la verdad. Cuando dejamos que la palabra toque, y ¿cómo dice la palabra? Que sea la espada que traspase hasta los tuétanos, que te duela, que te hiera. Porque está diciendo, no estás bien, tenés que corregir tu camino, tenés que consagrarte, tenés que buscar santidad, tenés que guardar la palabra, tenés que ser obediente. Eso nos molesta. Esa es la palabra de Dios, la verdadera. Amén. Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar en ese momento. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, escuchen bien, desde entonces, no está hablando de la gente, no está hablando de la gente, no está hablando del vecino, no está hablando de aquel que vino a oír, a escuchar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Qué tremenda contestación, ¿no? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Que el Señor nos ayude. Amén. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Gloria a Dios para siempre. Qué tremendo que es, ¿no? Realmente después de experimentar un gran milagro trascendental, allí donde marca la historia, donde muchos he escuchado esta palabra, este ejemplo que han tomado de esta palabra de la multiplicación, de muchos personajes, aún de políticos, aún de personas, han citado esta misma palabra. Quiere decir que este milagro trascendió tan tremendamente, pero de un mensaje realmente de bendición, de milagros, se transforma en algo molesto cuando Jesús empieza a darle el verdadero mensaje. No me sigan por los panes y los peces, síganme porque yo soy el Cristo. Amén. Síganme, coman de mí, beban de mí, síganme a mí. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso es que tenemos que tener bien en claro, hermanos queridos, todo aquello, porque si no, va a pasar, y está pasando, que muchos, como diciendo, y muchos de sus discípulos ya no lo seguían. Está hablando de sus discípulos, no está hablando de cualquiera. Por eso que el Señor nos ayude. Y todo esto me ha hecho reflexionar y me ha hecho meditar
mucho en las grandes multitudes. Hay multitudes, hay lugares. Pero ¿sabe qué? Allí podía rescatar algo muy importante. Poniendo alerta a mi vida y haciéndome reflexionar de tantas cosas. Lo quiero compartir con ustedes porque es muchas veces la realidad de hoy. Y no nos damos cuenta. Y queremos ser parte de las multitudes. Usted sabe creo que en alguna oportunidad conté de un sueño que tuvo, ¿no es cierto?, una persona, y que subía a un monte muy grande. Y de ese monte podía ver, pero multitudes y multitudes de gente, y todos cargando una cruz. Todos cargando una cruz. Todos cargando una cruz. Y allí dice de que observando, podía ver de que toda la gente que estaba cargando esa cruz, le resultaba muy difícil, muy pesada. Lo veían con mucho sacrificio. Esta persona veía. Entonces empezó a divisar un grupo que empezaron a cortar la cruz. Y cuando empezaron a cortar la cruz, claro, todos empezaron a sumarse a eso. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahora sí, está más liviana, no pesa tanto. Entonces todos empezaron realmente a cortar la cruz. Y los que empezaron a cortar la cruz pasaron a ser multitud. Y los que no lo hacían pasaron a ser la minoría. Entonces, viendo ese sueño, esa visión que pudo llegar a ver esta persona, ve allí todo cómo estaba aconteciendo todo aquello, y en determinado momento toda esa multitud iba hacia una dirección, no se divisaba, pero cuando se empieza a divisar, llegan a un río. No había más camino, había un río. Y del otro lado estaba Jesús. Y Jesús le decía: vengan a mí. Vengan a mí. Entonces la gente empezó a decirle: pero Jesús, ¿cómo hacemos para cruzar el río? Porque el río, ¿no es cierto?, allí era el obstáculo. Jesús, ¿cómo hacemos? Usen la cruz. Usen la cruz. Entonces todos empezaron, aquellos que no la habían cortado, empezaron a usar la cruz para poder cruzar al otro lado del río. Pero aquellos que la habían cortado se dieron cuenta de que la cruz no le iba a servir para cruzar del otro lado, porque ellos la habían cortado. La reflexión es si queremos ser multitud o queremos ser de esa minoría. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque hoy, hermanos queridos, más puntualmente buscamos la multitud. Que el Señor nos ayude. Pero muchas veces no funciona así como nosotros pensamos. Porque la multitud, el que recibió el milagro, comieron, vieron los milagros, fueron los mismos que después le dijeron a Pilato que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y había una reflexión que decía, ser parte de la mayoría o multitud. Fue la mayoría la que pidió liberar a Barrabás. Fue la mayoría la que no entró al arca. Fue la mayoría la que hizo un becerro de oro. Es la mayoría la que está de acuerdo con el pecado. Es la mayoría la que entra por la puerta ancha. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Con esto quiero ir terminando. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7. La puerta. Mateo 7. San Mateo 7, versículos 13 y 14.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Por eso que esto se trata, iglesia querida, es de seguir a Jesús y no a la multitud. Amén. Que el Señor nos ayude. Que podamos entender el mensaje de la palabra a nuestras vidas. Que podamos sumarnos a aquellos pocos que realmente entendieron y prefirieron decir: ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Seguir a la multitud es lo peor que nos puede pasar en estos tiempos. Porque así como la multitud recibió ese milagro, también la multitud fue la que pidió que Jesús fuera crucificado. No por eso decir vamos a crecer, claro que va a crecer, pero conforme a la voluntad del Señor. Amén. En los primeros cristianos, allí la palabra de Dios decía de que el Espíritu Santo añadía a aquellos que han de ser salvos. Amén. Amén. Nosotros tenemos que orar para que Dios pueda traer a aquellos que han de ser salvos. Y ¿sabe qué? Quiero sumar una palabra, que justo entrábamos hoy, esperaba un hermanito, estaba allí en la puerta, saludando a los que estaban entrando, y un hermanito me trae un mensaje, no sé, se devuelve, me abre la Biblia y me muestra: mire pastor, comparto esta palabra. Y era Salmo 127, y allí en el primer versículo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que Dios te bendiga. Amén. Es la obra del Señor y Él la llevará adelante. En vano edifican los edificadores. El Señor nos ha mandado algo tan importante. El domingo pasado, nuestro pastor Elder de Guatemala allí trae un mensaje muy claro a la iglesia. Amén. Hacer discípulos. Hacer discípulos es predicar la palabra, es llevar el mensaje a los que están perdidos, hablarle de Cristo para que puedan venir a Cristo. Que el Señor nos ayude para poder hacerlo de alguna manera personal, íntima, porque eso lo sabemos desde el principio. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Cuál es el primer mandato que Dios nos ha dado a todos, a cada uno, sin tener un puesto, sin tener categoría, rango, nada? ¿Cuál es? Predicar la palabra. Ir a Predicar la palabra. predicar la palabra a toda criatura, a toda criatura. Esa es una tarea que debemos de hacer todos en conjuntos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, los jóvenes en sus escuelas, que puedan hablar de Cristo. Amén. Ese es el mandato universal que Dios nos ha dado. Por eso que el Señor nos ayude. Esta es la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Eterno Dios, te alabamos tu nombre y te bendecimos. Te agradecemos por este momento, por este tiempo de tu palabra. Señor, ella nos enriquece, nos edifica. Señor, ella cada día nos enseña. Señor, corrige nuestros pasos. Señor, cada día permite que ella redarguya nuestras conciencias, quebrante nuestros corazones y que podamos recibir revelación de tu palabra para guardarla, ponerla por obra cada día, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, cada hogar, familia, matrimonio representado. Bendice su vida, Señor. Gracias te damos y que esta palabra, Señor, como dice ella, no vuelva vacía, Señor, sino que pueda cumplir el propósito por la cual fue enviada. Te lo dejamos en tus manos, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.